preparando el tablero de ajedrez para el gran final. El apoyo de los sionistas internacionales proporcionaron a los aliados en la Primera Guerra Mundial fue decisivo para obtener la victoria sobre Alemania. Esta ayuda, que consistió en convencer al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, para que interviniera en la guerra de Europa, iba a ser pagada con algo muy querido para todos los judíos, a saber, recibir Palestina como su tierra prometida. Así, el 2 de noviembre de 1917, Gran Bretaña divulgó la Declaración de Balfour, el mismo mes de la rendición de Alemania, aunque fue elaborado 20 meses atrás, concretamente en marzo de 1916, con la colaboración de Chaim Weizmann. La mencionada declaración se hizo en una carta que el ministro de Asuntos Exteriores Arthur James Balfour envió a Lionel Rothschild y que decía así: «Estimado Lord Rothschild, me satisface comunicarle, en nombre del gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones judeocionistas, que ha sido presentada y aprobada por el Consejo de Ministros. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo que esté en su poder para facilitar el éxito de esta empresa. Se extiende claramente que no se hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y estado político disfrutados por los judíos en cualquier otro país. Quedaré agradecido si informa a la Federación Sionista de esta declaración. Un cordial saludo, Arthur James Balfour». Aunque el 2 de noviembre de 1917 Palestina aún estaba en poder de los turcos, el 10 de diciembre las tropas británicas, bajo el mando del general Allenby, tomaron la ciudad sin derramar sangre ni dañar ningún edificio, una liberación vaticinada por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Está ampliamente aceptado que los números tienen una gran importancia en las escrituras de los antiguos videntes, sobre todo en aquellas profecías que han previsto fechas exactas de sucesos más o menos recientes, es decir, aquellas a las que el tiempo ha dado la razón. En este sentido, tanto la liberación de Jerusalén por el general Allenby en 1917 como la creación del Estado de Israel en 1948 habían sido anticipadas. Respecto de la liberación de Jerusalén, hay dos autores del siglo XIX que, basándose en escritos proféticos muy antiguos, se refirieron a la importancia de la fecha de 1917. Uno de ellos fue el médico inglés Grantham Guinness, autor del libro Luz para los últimos días, publicado en 1887. En esta obra, el autor dice: «Sin duda, los que vivan para ver el año 1917 serán testigos de uno de los años más importantes e históricos para la humanidad». 11 años después, en 1898, otro británico, el Dr. Alder Smythe, escribía en su libro La plenitud de las naciones: «Los estudiosos de las profecías estarán de acuerdo conmigo en que cuando se cumplan los tiempos de los gentiles y Jerusalén deje de estar esclavizada, se puede esperar que pase a las manos de sus dueños legales. Este periodo podría culminar a finales de 1917. Solo el tiempo lo dirá». Y así fue. Ambos investigadores no eran ni profetas ni videntes. Simplemente se limitaron a hacer determinados cálculos numéricos basándose en los textos de los antiguos profetas. Se programa un holocausto de 6 millones. El autor alemán de Israel, Geheim Vatican, escribe que después de la Declaración Balfour de 1917 se establecía la creación del Estado de Israel como inminente. Los rabinos del Vaticano Secreto se sentían obligados en 1919 a vaticinar el holocausto de 6 millones de personas para legitimar el cumplimiento de las profecías sobre el regreso a la Tierra Santa, bajo la forma del Estado de Israel. El mencionado holocausto no se produjo entonces, pero de todas maneras, las organizaciones judías publicaron la profecía del holocausto de 6 millones, por la participación activa de la prensa y de algunos sectores públicos. El gobernador de Nueva York de entonces, Glenn, aludió a la profecía en el periódico The American Hebrew, diciendo que este terrible suceso se iba a producir en Ucrania en fechas próximas. De hecho, se dio 25 años después. Del citado artículo interesan las siguientes palabras: 6 millones de hombres y mujeres están muriendo y 800,000 niños lloran por pan.
y este destino les ha llegado no por su propia culpa, ni por una violación de las leyes divinas o las del hombre, sino mediante la tiranía terrible de la guerra y un deseo intolerante de sangre judía. En este holocausto amenazado contra la vida humana, 6 millones de seres humanos están siendo llevados con toda rapidez a sus tumbas. Este primer holocausto pronto desaparecería de los medios de comunicación, probablemente porque la situación política mundial en relación con la fundación del Estado de Israel así lo aconsejaba. De modo que los 6 millones de muertos tuvieron que esperar hasta una fecha posterior. Era evidente que los rabinos ocultistas no podían permitirse el fracaso de las profecías. La Alemania de Adolf Hitler. El fin de la Primera Guerra Mundial trajo la división ficticia de Europa, pactada en el Tratado de Versalles. Alemania sufrió el peor revés político y económico de su historia y tuvo que aceptar unas condiciones muy duras en dicho tratado. Por otra parte, el tema de los nacionalismos quedó una vez más sin abordar, y en Alemania las ideas de recuperación de la gloria perdida empezaron a proliferar, con las consecuencias que todos conocemos. En este ambiente que evocaba con nostalgia los héroes mitológicos florecen dos sociedades secretas, la sociedad Brill y la sociedad Thule, las cuales habrían de proporcionar en el futuro a la Alemania hitleriana la base ideológica necesaria para extender el reinado de terror que llevó luego al exterminio a millones de inocentes. Y es que ambas rivalizaron entre sí durante años, alentando el mito de los arios alemanes como raza superior que iba a dominar el mundo. Y así, mientras la sociedad Thule basaba en su filosofía y doctrina en el convencimiento de la existencia de un continente perdido en las zonas árticas, el objetivo principal de la sociedad Brill era investigar los orígenes de la raza aria y la forma de estimular las capacidades mágicas dormidas en su sangre, para así convertirla en un vehículo de poderes sobrehumanos. Hay que decir que la inspiración principal de los brillianos tenían su origen en la obra Uril, el poder de la raza venidera, del Rosacruz inglés Edward Bulwer Lytton. En dicho libro, el autor hace una descripción novelada de los secretos que había aprendido durante su propia iniciación y habla de la existencia de una raza, los Brilla, que tenían sus ciudades bajo tierras y cuyos individuos poseían unas facultades paranormales excepcionales. De las dos sociedades, la Thule fue decisiva en la fundación del Minotaurio, Partido Obrero Alemán, que en 1920 tomaría ya el nombre de Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, es decir, el partido nazi que contó con Adolf Hitler entre sus filas. Es importante mencionar que Hitler abandonó ambas sociedades cuando asumió el poder en Alemania. ¿Corría sangre judía por las venas de Hitler? Se ha apuntado con fundamento que el Dr. Walter Langer, un psicólogo del servicio simultáneamente del Tercer Reich y la OSS estadounidense, comunicó la existencia de un informe secreto policial anterior a la guerra en el que se decía que el padre de Hitler era hijo legítimo de María Anna Schluber, cocinera al servicio del barón Rothschild en Viena. Al conocer su embarazo en 1837, abandonó Viena dando luz a Alois, el nombre registrado para el padre de Hitler. Al parecer, 5 años después se casaría con un panadero de nombre Johann Georg Hitler. Sin embargo, Alois conservó el apellido de su madre. Schluber, casi hasta los 40 años, momento en que su tío Johann le ofreció legitimar su apellido a merced de la escritura ilegible del párroco encargado del registro de nacimiento, Hitler se convirtió intencionalmente o no en Hitler. En relación con la posibilidad de que un Rothschild tuviera relaciones con alguna criada, el autor de Rules by Secrecy, Gobernar mediante los secretos, Jim Mears, escribe: es significativo que el biógrafo de los Rothschild, Ferguson, afirmara que el hijo de uno de los administradores mayores de Salomón recordó que antes de los 40 del siglo XIX, el Rothschild de Viena había desarrollado una afición algo insensata hacia las chicas jóvenes. En 1984, el fallecido Philip Rothschild, descendiente de Nathan, publicó unas memorias que revelaron su escandalosa vida amorosa. En particular, decía: fue una existencia tremenda, saltando de una cama a otra como una cabra montesca, siempre convencido de que mi padre se hizo hombre al montar a las criadas de mi abuelo.
Es posible que Hitler descubriera sus antecedentes judíos y su relación con los Rothschild, restableciendo el contacto con la familia. Esto explicaría el enorme apoyo económico que recibió de la banca internacional vinculada a la familia Rothschild durante su ascenso al poder. También, por otra parte, que la familia de banqueros no sufriera durante el Holocausto. La nueva enciclopedia británica lo define así: los Rothschild, sobre todo los de Viena y París, mantuvieron la unidad familiar necesaria para hacer frente a las grandes tragedias durante el periodo nazi. Con o sin la influencia de los Rothschild, no hay duda de que el ascenso de Hitler al poder dependía del gran apoyo prestado por los principales bancos alemanes, la banca Schroeder de Colonia, el Deutsche Bank, el Deutsche Credit y la firma de seguros Allianz. Concretamente, parece ser que en 1943 el Deutsche Bank concedió a Hitler distintos créditos, a saber, 150 millones de marcos para la industria aeronáutica, 22 millones a la BMW, 10 millones a Daimler-Benz, Mercedes. Es muy probable que Hitler rompiera sus vínculos con las sociedades de Brill y Thule porque no quería comprometer los préstamos que recibía vía Rothschild, familia que no estaría conforme con las teorías y afirmaciones raciales de los nuevos arios. A pesar de las claras intenciones de nacionalizar y limitar el poder de los negocios y finanzas internacionales, Hitler tuvo pocos problemas para conseguir financiación de empresas que veían el nacionalismo como alternativa al comunismo. De hecho, poderosos empresarios de los círculos industriales y bancarios de Occidente aseguraron el éxito de Hitler. Es más, cuando en 1932 perdió las elecciones en favor del veterano héroe de guerra, el mariscal de campo Paul, 39 empresarios, entre los que estaban los Krupp, Siemens, Thyssen y Bosch, afirmaron una solicitud dirigida a aquel pidiéndole que diera a Hitler el cargo de canciller de Alemania. Este arreglo que colocó a Hitler en el gobierno fue elaborado en casa del banquero Kurt Bonn el 4 de enero de 1933. Según un tal Eustace Mullins, a dicho encuentro acudieron los estadounidenses John Foster y Allen Dulles, del gabinete de abogados neoyorquinos Sullivan y Cromwell, representante del banco Schroeder. Un año después, Rosenberg, que presentaba los intereses de Hitler en Inglaterra, se reunió con el gerente del banco Schroeder en Londres. A su vez, director del Banco de Inglaterra, este banco alemán actuaría como agente financiero de Alemania, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Hitler, por su parte, había prometido a la familia de banqueros que erradicaría el comunismo en el país, con el beneplácito de aquellos. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller por el ya senil presidente Hindenburg. Una semana después sobrevino el incendio de Reichstag, parlamento alemán, en Berlín. La provocación del siniestro fue atribuida a los comunistas, justificación necesaria para que Hitler fuera investido de poderes absolutos gracias al decreto llamado Ley para eliminar la ansiedad del pueblo y del Estado. Tras la muerte de Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, Hitler fusionó la presidencia y la cancillería y se autoproclamó comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y líder absoluto, Führer de toda Alemania. A pesar de su antisemitismo declarado, los nazis encontraron apoyos en Gran Bretaña, incluso en el Banco de Inglaterra controlado por los Rothschild. El día de Año Nuevo de 1924, el destino económico de Alemania fue decidido en Londres en el transcurso de una reunión celebrada entre Hjalmar Snapchat y el nuevo comisionado del Reich para las finanzas internacionales y Montague Norman, gobernador del Banco de Inglaterra. Stratt reveló la democrática situación económica del país y propuso abrir un banco de crédito, el segundo después del Reichsbank, que emitiría billetes de banco en libras esterlinas. El astuto Stratt pidió a Norman la mitad del capital de este nuevo banco. En este sentido, es sorprendente imaginar el alcance de esta medida que permitiría la colaboración entre el Imperio Británico y Alemania. Antes de 48 horas, Norman no solo aprobó el préstamo a tipo fijo muy bajo del 5%, sino que convenció a un grupo de banqueros londinenses para que aceptaran esas libras esterlinas procedentes de Alemania por un valor muy superior al préstamo. No se puede olvidar la ayuda de la familia Bush, prestó al dictador y en concreto el abuelo del presidente George Bush, Preston Bush,
miembro también de Skull and Bones, la sociedad secreta de los Illuminati. Según algunas investigaciones recientes, Prescott y el abuelo materno de George Bush, George Herbert Walker, financiaron a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Walker era presidente de Union Banking Corporation, una firma que comerciaba con Alemania y que ayudó a los empresarios alemanes a consolidar el poder político de Hitler. Finalmente, la Union Banking se convirtió en una máquina de blanquear dinero. Walker ayudó también a controlar las operaciones estadounidenses de la línea naviera Hamburgo, Estados Unidos, una tapadera para la unidad de espionaje nazi de la IG. Farben, en Estados Unidos. Parece ser que esta línea transportaba agentes alemanes a Estados Unidos y dinero para convencer a algunos políticos que prestaron su apoyo a Hitler. Una investigación del Congreso realizada en 1934 demostró que esta compañía subvencionó campañas de propaganda nazi en Estados Unidos. Por su parte, Prescott Bush era miembro del Consejo de Union Banking, cuyas acciones fueron embargadas como consecuencia de una investigación que el Congreso realizó sobre Bush y Walker, según la Ley de Comercio con el Enemigo. El gobierno declaró que una buena parte del Imperio Prescott había beneficiado a la Alemania nazi y contribuido a sus esfuerzos bélicos. Otra muestra de que para el dinero y el poder no hay amigos ni enemigos, solo clientes. La posibilidad de que sangre de la familia Rothschild ocurriera por las venas de Hitler pudo haberle franqueado las puertas de los inversores internacionales que colaboraron en su particular concepto del nuevo orden mundial, el Reich de los 1000 años. La Conferencia de Yalta, celebrada entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, renunció al primer ministro británico Winston Churchill, al presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt y al primer soviético Stalin. La mayoría de las decisiones no importantes acordadas fueron mantenidas en secreto hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, por razones militares o políticos, y el texto completo de todos los acuerdos no fue divulgado hasta 1947. En Yalta, los tres hombres más poderosos del planeta afirmaron la política adoptada en la Conferencia de Casablanca, que exigió la rendición incondicional de Alemania. Durante la reunión, se hicieron planes de dividir Alemania en 4 zonas de ocupación: estadounidense, francesa, británica y soviética, bajo una comisión unificada de control en Berlín para los juicios de crímenes de guerra y para realizar un estudio de las reparaciones relevantes. También llegaron a un acuerdo para reorganizar el gobierno polaco de Lublin sobre una base más democrática, que incluiría miembros del gobierno de Polonia, exiliados en Londres, apoyados por los aliados. China y Francia fueron invitados a unirse con los tres grandes para patrocinar la Conferencia de Fundación de las Naciones Unidas, a celebrar en San Francisco el 25 de abril de 1945. También llegaron a un acuerdo para usar el sistema de veto en las votaciones del Consejo de Seguridad propuesto. Se planificaron reuniones futuras de los tres grandes, así como la declaración soviética de guerra contra Japón, en 3 meses después de la rendición de Alemania, a cambio de Sakhalín del Sur y las Islas Kuriles y una zona de ocupación en Corea. El acuerdo secreto, que respetó la distribución de los activos de Japón, también decidió que el puerto de Dalian debía internacionalizarse y el puerto Arthur restaurarse a su estatus anterior a la guerra ruso-japonesa de 1904, es decir, como base naval rusa. Por otra parte, los ferrocarriles de Manchuria debían ser administrados bajo una administración conjunta china y soviética. Además, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron reconocer la autonomía de Mongolia Exterior y admitir a Ucrania y Bielorrusia en las Naciones Unidas como miembros plenos. Los acuerdos de Yalta fueron criticados durante mucho tiempo. El estallido de la Guerra Fría y el éxito de Rusia en Europa Oriental fueron, en parte, los causantes de estas críticas en Estados Unidos en contra de la conferencia y particularmente contra Roosevelt, acusado de entregar Europa Oriental a la dominación soviética. Las tragedias humanas directamente posteriores a Yalta. La noche de 13 al 14 de febrero de 1945, 2 días después de la clausura de la Conferencia de Yalta, las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses
lanzaron el primero de una serie de 5 ataques brutales sobre la ciudad alemana de Dresden. Los británicos emplearon 800 aviones la noche del 13 de febrero y durante el día 14. La octava división de la USAF bombardeó la ciudad con 400 aviones. No satisfechos con los resultados, continuaron los ataques el 15 de febrero con 200 aviones, el 2 de marzo con 400 aviones y finalmente con otros 572 aparatos en el asalto final del 17 de abril. El motivo de estos bombardeos fue facilitar el avance soviético, destruyendo un importante centro de comunicaciones en el frente oriental. Sin embargo, lo cierto es que todo este espectáculo de poderío Illuminati no ayudó militarmente al ejército soviético, pero destruyó una de las ciudades más bellas de Europa, matando entre 35.000 y 135.000 hombres, mujeres y niños, la mayoría de ellos volatilizados probablemente debido al uso ilegal de bombas de fósforo. El uso de este arma por el gobierno británico en sus ataques contra las ciudades de Alemania, sobre todo en las últimas fases de la guerra, estaba prohibido por las leyes internacionales, ya que su empleo tiene como objetivo exclusivo provocar el terror por su forma de causar las heridas y la muerte. El fósforo es una sustancia parecida al napalm. Una vez prendido, no se puede apagar. El estadounidense Martin Kadin, uno de los expertos en temas científico-militares más prestigiosos del mundo, afirma que cuando una bomba de fósforo explota, esparce sus contenidos indiscriminadamente y si cae en la ropa hay que quitarla inmediatamente para evitar quemaduras de primer grado. Si el líquido cae sobre la cabeza, la víctima muere lentamente bajo el horror de la lenta quemadura. Aunque no hay referencias acerca del uso del fósforo en documentos oficiales alemanes de la posguerra, un exoficial del ejército estadounidense explicó a Kadin que se habían destruido algunas partes de los informes sobre el bombardeo de Hamburgo, también realizado en la primera de 1945, y borrado de los registros los nombres de supervivientes a quemaduras por fósforo. Por su parte, el escritor estadounidense Michael Walsh recoge en su libro Testigo de la Historia el testimonio de una fuente oficial británica que confirmaba el uso del fósforo, gracias a su capacidad demostrada para bajar la moral de los alemanes. Todo esto hace pensar en un hambre de destrucción desmedida, sobre todo si pensamos que en estas fechas las fuerzas alemanas estaban prácticamente diezmadas, divididas y exhaustas. Al gran conservador Churchill no le pareció excesiva tanta destrucción. El también conservador Erich Bonn escribió: al señor Churchill no le importaban los no británicos. Quizá con solo este argumento sacrificó Churchill las vidas, el bienestar y la libertad de tantos seres humanos, al igual que su colega de la Casa Blanca, con el desprecio que, aun haciendo de la venganza por la ofensa recibida, no deja de parecer un acto de barbarie. 6 meses después de la clausura de la Conferencia de Yalta, el 6 de agosto de 1945 y bajo el mandato del presidente Harry Truman, Estados Unidos lanzó una bomba atómica contra Hiroshima y 3 días después otra contra Nagasaki, matando entre las dos unas 200.000 personas, la mayoría civiles. Este terrible acto de terrorismo de Estado, igual en su crueldad a los bombardeos de Dresden, Hamburgo, Colonia, Berlín, quizá puso fin a la guerra con Japón, pero no a la guerra en Asia. Otra muestra más de que los políticos Illuminati carecen de moral y ética y de que, en vez de ser considerados como héroes, deberían ser tratados como criminales de guerra. Después de la rendición de Japón en septiembre del 45, la Segunda Guerra Mundial terminó, quedando otra tarea por cumplir a los Illuminati: el rescate de ciertos criminales de guerra nazis del proceso de Nuremberg para reinstalarlos en Estados Unidos con nuevas identidades. Esta operación, conocida como Operación Purperkleid, comenzó en 1946. Durante la misión, los jefes más importantes de la inteligencia nazi fueron trasladados a Washington, encabezados por el general Reinhard Heydrich. Las personas clave que habían estado trabajando en los cohetes B-1 y B-2 en diferentes bases fueron rescatadas junto con trenes repletos de material y planos aeronáuticos para su uso en los programas espaciales estadounidenses, y todo esto antes de la llegada del ejército soviético. Este cargamento fue trasladado a la base de Fort Bliss, donde trabajaba Von Braun y su equipo. Otro criminal rescatado fue Joseph Mengele,
el monstruo que experimentó con niños y niñas gemelas en Auschwitz y que triunfó en las técnicas de control mental en Berlín en los años 20 del siglo XX. Más tarde el gobierno de Estados Unidos usaría este know-how para desarrollar sus productos MK Ultra y Monarch. No más holocaustos. El 26 de enero del 2005 se celebró en todo Occidente el 60 aniversario del Holocausto judío, unas semanas antes del primer referéndum que pretendió ratificar la Constitución Europea. La nueva Carta Magna aspira a salvaguardar los derechos humanos de los europeos para que esta tragedia que cegó la vida de más de 6 millones de hombres, mujeres y niños no vuelva a repetirse. Es un compromiso necesario y en la mente de los ciudadanos debe permanecer la memoria de esta barbarie para impedir que se extiendan las tentaciones totalitarias. Tampoco debemos olvidar otros genocidios producidos desde 1945, que han merecido menos atención de los medios al no haber tenido lugar en lo que se considera el centro del mundo, Estados Unidos y Europa, porque han favorecido los intereses políticos y económicos del primer mundo. En el documental Auschwitz, los nazis y la solución final, del periodista británico Lawrence Rees, emitido en España por TVE, el día 29 de enero del 2005, el oficial de la SS, Oscar Greening, justificaba frente a su entrevistadora la matanza sin parangón de niños en Auschwitz y declaraba sin el menor signo de remordimiento: los niños aún no eran el enemigo, pero si la semilla del enemigo, al crecer, se convertirían en judíos peligrosos, y en palabras de Aaron Applefield, que citó de su artículo La oscuridad siempre visible, publicado en El País, el mismo día de 29 de enero. En la colonia penitencia de Auschwitz, el judío no era condenado por sus venas, por sus viejas y por sus nuevas creencias, sino por la sangre. En el Holocausto judío, la biología determinaba el destino de una persona, su único y exclusivo delito, la sangre judía de sus venas. Aunque no solo murieron judíos en dicho holocausto, sino también personas de otros grupos como los gitanos, aunque en menos número de muertos. Es imposible entender a los oficiales nazis instrumentos directos de este genocidio. Debería creerse que todo el mundo tiene unos límites morales internos que le hacen discriminar entre el bien y el mal, y asumir que asesinar a otros es matar también parte de uno mismo. La única explicación plausible es el efecto alienante del gigantesco aparato propagandístico de los nazis que secuestró la voluntad de millones de personas. Cabe preguntarse si el Dr. Mengele, que hacia 1930 había desarrollado toda clase de técnicas de control mental y armas psicológicas, estaba detrás de esta robotización de seres humanos. Sea cual fuera el caso, el temido Dr. Mengele fue destinado a Auschwitz después de abandonar el frente de Rusia. En este siniestro campo de exterminio, Mengele experimentó con niños de ambos sexos y sobre todo con gemelos judíos. Este monstruo inhumano realizaba todo tipo de experimentos en uno de los gemelos de la pareja hasta conducirlo a la muerte. Después, mataba también al hermano para realizar autopsias comparativas. Resulta espeluznante reconocer que la genética avanzó gracias a estos pequeños mártires. Los 6 millones de víctimas del Holocausto judío. En su libro Israel, el Vaticano secreto, el escritor alemán Wolfgang Egert dice que, desde el punto de vista de los pensadores judíos, dos acontecimientos que germinaron en el siglo XX fueron los más importantes desde la destrucción del templo de Herodes en el año 70 después de Cristo. Se trata del Holocausto judío entre 1940 y 45 y la fundación del Estado de Israel en 1948. Por su parte, el rabino Shmuel Himmelstein escribe: a lo exotérico ampliamente conocido y comprensible para las masas, sigue una explicación esotérica secreta que revela el tono fatalista en relación con la historia del Vaticano oculto de una manera alarmante. En relación con este contexto esotérico, Himmelstein cita al rabino Benjamin Blech. Según expone, se trata de un capítulo muy breve titulado Profecías y Predicciones, la redención final. En resumen, Blech habla de las profecías del tercer libro de Moisés, Levítico, en su capítulo 25 acerca del día de la expiación y el regreso al país sagrado,
en el 55 aniversario. El rabino interpreta este contexto de acuerdo con las historias, es decir, 50 años después del Congreso Nacional Sionista de Basilea en Suiza, celebrado en 1898, un periodo que termina con la creación del Estado de Israel en 1948. La expiación mencionada se relaciona con el Holocausto judío al hacer una interpretación estricta cabalística de esa palabra. Inmediatamente después del mencionado capítulo de Blech viene la frase hebrea Ta-shu-bu, que significa vosotros vais a volver. Sin embargo, corrige en su tercer párrafo la palabra hebrea que significa vais a volver. Parece estar escrita incorrectamente, falta otra letra, B, pronunciada en hebreo bad. Así, la frase correcta hebrea sería Ta-shu-bu-bu, y Blech se preguntaba por qué falta la letra Bab, ya que Tashu, Bu, sin Bab, no representa correspondidamente la profecía última sobre la vuelta a su país del pueblo judío. El valor numérico de esta frase es 702, aunque le asignen el valor de 708 que se corresponde con el valor de la frase concreta. El número 708 se refiere al año judío 5708, que es 1943, resumiendo, a este regreso de la tierra prometida en el 48 parece haber sido anunciado con el Levítico, pero falta una en la frase correctamente, la letra Bab, que tiene valor de 6. El misterio de la omisión del 6. El rabino Yitzhak Ginsburg, director de la escuela Yeshiva Od Yosef en Israel, confirma que la letra Bab tiene el valor 6 citado antes. El Zohar, uno de los libros hebreos sagrados, afirma: Él creó 6. Para Ginsburg, esto se refiere a los 6 días de la semana de la creación. Entre las partes, me gustaría mencionar la agenda cronológica empleada por los sionistas y revelada por Egert en su libro, y que abarca 777 años desde el año judío 1240 hasta 5777, 2017. De especial importancia son los 100 años comprendidos entre 1917 y 2017, ya que representan la cuenta atrás para la aparición en la tierra del Mesías judío, evento que pretenden hacer coincidir con la inauguración oficial del nuevo orden mundial. La entrega de Palestina a los sionistas por parte de Gran Bretaña en el 17, la rendición de los alemanes el mismo año y la redistribución territorial de la Europa de los vencidos en el 18, mediante el Tratado de Versalles, satisfacía todos los requisitos de la primera fase del Plan Pique y preparaba el camino hacia la segunda fase y hacia el establecimiento del Estado de Israel en el 48. A su vez, esta imposición a los habitantes no judía de Palestina generaba el caldo de cultivo necesario para avivar el conflicto entre sionistas y árabes, lo que conduciría al mundo hacia una tercera guerra mundial, supuestamente antes del 2017.